Volargicitación. Y vamos a empezar a entrar en un detalle importante, no menor, que tiene que ver con las unidades, ¿sí? Dijimos que volumen la podemos trabajar en mililitros, en litros, en unidades de volumen. La presión la podemos trabajar en milímetros de mercurio o atmósferas. Cualquiera de las dos, total, el resultado va a terminar siendo, nos tiene que terminar dando lo mismo. Ahora bien, no pasa eso con la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque, bueno, todas las fórmulas que han desarrollado desde la teoría se han generado a partir de la temperatura medida en grados Kelvin. Entonces, debemos conocer cómo transformar grados centígrados, ¿sí?, a Kelvin, para después recién poder incorporarlo acá en las fórmulas. Entonces, en cualquier fórmula que trabajemos de acá en adelante, siempre la temperatura va a ser digamos, va a tener la única unidad que es grados Kelvin, ¿sí? Presión tiene más unidades posibles de usar, igual que volumen, ¿sí? Entonces, al ordenar los datos, digo, bueno, tengo 6.000 mililitros, ese es volumen 1, 95 grados centígrados. ¿Cómo hago yo para transformar 95 grados centígrados a su equivalente en grados Kelvin? ¿No era Entonces, sumando Tengo 273? bien, yo aquí lo transformé directamente, y esto como es, vamos a una línea, para quien no lo haya podido leer, grados Kelvin es igual a 273 más grados centígrados. Es decir, que si yo tengo el valor en grados centígrados, lo que hago es colocarlo acá, le sumo 273 y obtengo los grados Kelvin, ¿sí? Para quien no lo haya podido leer, lo vamos a poner ahí entre paréntesis. Vamos, así nos queda un poquito claro de dónde sale ese 368. ¿Sí? 273 más 95. Es decir, que yo ahora sí, ya estoy seguro que voy a usar numéricamente este valor, ¿sí?, de temperatura. Ahora bien, el volumen 2 era nuestra incógnita, y teníamos una temperatura 2, me voy arriba de vuelta, de 50 grados centígrados. Nuevamente tengo que transformar esos grados centígrados a grados Kelvin, y obtenemos 323 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, teniendo ordenados los cuatro datos, perdón, los tres, más la incógnita, y antes de eso, habiendo partido de cuál era la ley que nos relacionaba estas variables y la fórmula matemática, ya simplemente puedo despejar, en este caso, volumen 2. ¿Y cómo despejamos volumen 2? Bueno, tenemos volumen 1, tenemos temperatura 1, y dado que temperatura 2 está dividiendo, pasa al otro término multiplicando, ¿sí? Entonces vamos a tener volumen 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1, ¿sí? Finalmente obtenemos el resultado en litros, ya que grados Kelvin con grados Kelvin se simplifican y me queda como unidad de volumen, correctamente, el litro, ¿sí? ¿Vemos cómo procedemos? O sea, el razonamiento es el mismo, yo se lo estoy planteando acá como pasos. Los pasos serían leer bien el enunciado, identificar qué es lo que tengo que responder, volumen, temperatura, presión, ver si hay alguna variable constante, y dada esa variable constante, cuál es la ley que me relaciona las otras dos variables y su fórmula matemática, ¿sí? Y luego es emprolijar los datos del enunciado y despejar mi incógnita matemática. En este caso, mi incógnita es B2, ¿cómo lo despejo matemáticamente? ¿Sí? Obtenemos el resultado, en este caso, en litros. Profe, Sí. ¿eso no es como una regla de 3? No, Ahí te sería digo. más como una multiplicación de... Una multiplicación y una división. Sí, es una regla de 3 porque tenés proporcionalidad. Sí. Pasa que la relación entre hay una relación entre un volumen y una temperatura. Es decir, volumen 1
y le corresponde una temperatura 1, si hay una relación. 2:1, 3:1, 10:1, no sé, es una especie de relación. Entonces, todos los datos que vos sigas por debajo, como si fuera una regla de 3, es proporcionalidad en relación a la proporción que tienen B1 y T1. ¿Sí? Si yo duplico, esto quiere decir, si yo duplico T1, o sea, T2 vale el doble que T1, B2 va a tener que valer el doble que B1. Entonces, es una relación proporcional, entonces uno lo podría plantear como regla de 3. Y en todos los ejercicios van a haber 3 datos y tenemos que averiguar un cuarto. Sí, en la mayoría. Creo que, no sé si tiene ejercitación de estado de gases ideales, pero sí, en la generalidad va a ser este tipo de ejercicio, digamos, identificar la variable constante y después ver cómo se relacionan las otras dos. Sí, está en el teórico gases ideales. Sí, puede que haya alguna que tengamos que resolver, pero la vamos a ver ahora sobre el final. Profe, Sí, entonces hay que identificar la ley para de ahí poder sacar la fórmula antes de cada ejercicio. sí. Ahí vamos a la última ley, el último ejercicio de ley, y les voy a dar una formulita. Es bastante sencilla, en realidad es lo mismo que estamos viendo, pero en resumen, así pueden ver cómo se relaciona volumen, presión y temperatura y no tengan que estar memorizando la ley de Charles Gay-Lussac, que era volumen con presión, volumen con temperatura, dividían, multiplicaban, bueno. Profe, Porque no es un estudio de memoria, ¿sí? Que lo pensemos a modo práctico. Sí. profe, perdón que lo interrumpí. Ahí No. en el chat una compañera puso si podíamos ver el 22 después, el ejercicio 22. Y bueno, vamos a seguir con los que hay y vemos si nos queda tiempo para el 22, ¿sí? Capaz que sea el 22, a ver, no, el 20. También nos hacen, perdón, también nos hacen graficar. No, van en la parte de parcial, entiendo que es el análisis de un gráfico, de qué ocurre con las variables en función de diferentes puntos en el gráfico. Ahí lo vamos a ver. Ah, bien, y otra cosa. Sí, hoy con el otro Bien. profe Ah. a la mañana hicimos así, él nos da el gráfico y nosotros le tenemos que poner si es mayor, menor, la temperatura, así. Análisis de gráfico. Sí, ¿a una compañera quería decir algo? Yo quería preguntar si saben ya el horario, porque no vi nada. No, no está definido el horario. Le estaremos avisando lo antes posible en función de la coordinación, porque bueno, hay que ajustar los horarios con los otros módulos. Pero es este lunes. Este lunes, si Sí. no tengo mal entendido, en principios de la mañana, pero esto es información no oficial, ¿sí? Pues la oficial la va a dar la coordinadora. ¿Y cómo podemos hacer lo que no podemos a la mañana? Yo, por ejemplo, trabajo. Bien, creo que justamente eso, creo que va a haber 2 horarios, ¿sí? Bien temprano a la mañana, y luego a la tarde va a ser otro examen, al estilo, pero otro examen, para dar estas posibilidades de quien no tenga acceso a internet a la mañana, o que tenga que trabajar, o que tenga X, ¿sí? Bueno, gracias. Van a dividir hasta cuándo tienen tiempo de avisar si no pueden a la mañana, todo eso lo define la coordinación. Y estimo que en estos días, lo antes posible, se le está avisando a ustedes. En cuanto al oral que nos hacen el integrador, ¿en qué se va a basar? ¿En qué parte teórica? Puede ser, o sea, son ejercicios escritos en vivo, digamos. Si ustedes van a hacer una ejercitación, pero en vivo, con cámara. Miren, si ustedes no saben fórmula, se les complica de acá en adelante la carrera, no solo química. Es importante esto que les decía de las fórmulas y sus nombres y apellidos. Porque bueno, después derivan en la unidad 3, que son reacciones químicas. Para hacer bien las reacciones químicas tienen que saber bien cómo se han formulado, ¿no? Entonces, esos son los bloques fuertes, unidad 2 y unidad 3, por así decirlas.
Unidad 4, la que estamos viendo, yo le dije que es algo livianita, sencilla entre todo, pero hay que ser conciso. Pero no está puesto el foco en gases, está puesto en fórmulas y reacciones. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, vamos al 20. Nos pide determinar la temperatura, perdón, se me va el cursor, ahí va. Temperatura final, o sea que es mi incógnita, la temperatura final, temperatura 2, digamos, que adquiere una base de gas cuya presión inicial es de 2000 milímetros de mercurio, tiene una cierta temperatura inicial, y nos dice que la transformación, es decir, del primer punto hay una modificación, obtenemos un segundo punto, se realiza a volumen constante. Si tenemos presión, temperatura y volumen, de las tres volúmenes constantes, la damos de baja, digamos, en la fórmula matemática, y vamos a buscar la ley que relaciona presión con temperatura a volumen constante, ¿sí? Y finalmente me da, fíjense acá, hasta alcanzar una presión de 0,5 atmósferas. Y entonces, ¿acá qué hacemos? Recuerden que tenemos que unificar la unidad de presión en este caso. ¿Qué hacemos? ¿Transformamos milímetros de mercurio a atmósferas o atmósferas a milímetros de mercurio? ¿Da lo mismo? ¿No da lo mismo? Sí, es lo mismo. Bien, perfecto, dijimos que da lo mismo. O sea, quien quiera transformar ese 0,5 atmósferas a cuántos milímetros de mercurio equivale, le va a dar, digamos, matemáticamente el mismo resultado para aquel que quiera transformar esos 2000 milímetros de mercurio en cuántas atmósferas son, ¿sí? Sí o sí tenemos que modificar o transformar esta unidad y llevarla a grados Kelvin, ¿sí? Entonces, bueno, repasando la teoría, digo, bueno, quien me relaciona las variables a volumen constante es la segunda ley de Charles Gay-Lussac, y nos establece esta relación. Presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2, ¿sí? Entonces estamos hablando de relación proporcional o inversamente proporcional. Proporcional. Perfecto, proporcional, es decir, disminuye P1, tiene que disminuir T1. Aumenta la presión al doble, temperatura 2 tiene que ir al doble, y así, ¿sí? Los dos aumentan o los dos disminuyen. O sea, en la división, profe, sería, o no siempre es así, en la división aumenta y en la multiplicación disminuye. No, cuando se está multiplicando, si una de las dos variables aumenta, la otra necesariamente tiene que disminuir. Cualquiera de las dos puede aumentar o disminuir, pero en la medida que uno aumente, el otro sí o sí disminuye. Ah, claro, claro, entiendo. En cambio, en este caso, si una variable aumenta, indefectiblemente la otra tiene que aumentar. O si, no sé, T2 disminuye, P2 tiene que disminuir, para mantener siempre esta igualdad matemática. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces ordenamos los datos. Segundo paso es orden de datos. Ya tengo la fórmula con la cual lo voy a trabajar. Ordeno los datos. Presión 1, 2000 milímetros de mercurio, lo puse tal cual me dice el enunciado. Temperatura 1, nuevamente lo transformo a grados Kelvin, le sumo 273 a 54, obtengo 327 grados Kelvin, ¿sí? Y a mí se me ocurrió transformar las atmósferas a milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gustó. Ahora bien, ¿cómo es la relación entre atmósferas y milímetros de mercurio? Y eso ustedes lo tienen que ya saber, cómo es que al igual, digamos, que el pasaje de grados centígrados a grados Kelvin, cómo se relacionan las atmósferas con los milímetros de mercurio. Y bueno, yo aquí se los puse entre paréntesis. La relación es que una atmósfera equivalen a 760 milímetros de mercurio, por ende, la mitad de atmósferas, o sea, 0,5, equivaldrán a la mitad de 760, ¿sí? Que es 380 milímetros de mercurio. Vamos a poner ahí. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hice la conversión?
Sí, profe. Bien. Cuando tengan alguna duda, me cortan y la despejamos por más sencilla que parezca. Como incógnita, me vuelvo al enunciado, que esto es lo primero que tengo que tener presente, determinar la temperatura final, o sea, la temperatura 2, ¿sí? Entonces, eso tengo que tener claro y les diría que es lo primero que escribo. ¿Qué es lo que yo tengo que responder? Listo, esta es mi incógnita. Listo, lo marcamos. Entonces, ahora sí viene la parte de cómo despejo T2 de aquí. Y lo dejé pendiente acá abajo, no lo despejé yo, porque quiero que me vayan contando ustedes cómo despejan, y para quien tenga dudas ya se le aclare un poquito. ¿Cómo es que despejamos de esta fórmula? ¿Cómo despejamos este denominador? Puede ser que pasen los 327 grados Kelvin multiplicando al otro término. Miren, Pasan multiplicando a P1. Perdón, vayan diciéndome ustedes acá en términos de símbolos. Después le damos los valores, ¿sí? Díganme, no, bueno, T1 por P2 dividido P1, no sé, lo que ustedes crean. ¿Cómo llego a despejar T2? T2 es igual a P1 por P2 dividido T1. Y todo esto dividido T1. Sí. Bueno, no sé, tus compañeros te van a corregir, y esta es la parte que los invito a participar, y ustedes mismos, porque esto no es para marcar el error, todo lo contrario. Esto es porque nos pasa en química que a veces el pequeño detalle matemático hace que no lleguen a un buen resultado. Y es un pecado que no puedan despejar o no se den cuenta porque en el momento están nerviosos o lo que sea. Entonces, fallar en la química por un detalle matemático. Entonces, con esto quiero que aprendamos todos a despejar ese término y que a quien tenía dudas le quede más claro, ¿sí? Así que ahí propuso un compañero, no importa si está bien, si está mal, quien cree que está bien, afirma por qué está bien, perdón, quien está mal, enmienda algo. Perdón, profe. Sí. Yo le pasé temperatura 2 es igual a presión 2 por el inverso de presión 1 y temperatura 1. Voy a ir acá de vuelta. T2 es igual a ¿qué? A P2. P2. Y le puse por entre paréntesis. ¿Sí? T1 sobre P1. T1 es lo mismo, porque los numeradores se multiplican y el denominador queda igual. Porque abajo de P1 es como si fuera un 1. Está la sí, primera perdón. fórmula bien y la segunda son lo mismo. Bien la acotación de la compañera, es lo mismo. Caímos. Díganme si hay alguno que disiente en despeje,